Me dice que está grabando. A usted le sale también la grabación, ¿cierto? Sí, Me profe. confirma. Bueno, entonces la clase pasada hablamos o terminamos de ver los escenarios, los 4 escenarios que comprende el derecho laboral colectivo, los cuales son los sindicatos, la libertad sindical, la negociación colectiva. Ya hemos hablado pues bastante sobre el tema, ya hemos definido varias veces qué son los sindicatos, qué es la libertad sindical, qué es la negociación colectiva, e incluso pues fue tema de estudio para el respectivo examen. Y si terminamos la clase, y hace 15 días, hablando sobre la huelga. De la huelga, someramente dijimos que era una suspensión colectiva del trabajo que la efectúan los trabajadores y que tiene un espíritu o que constituye mejor un método de presión o de defensa para los trabajadores, para presionar al empleador. También dijimos que la huelga tiene 3 componentes. Ahí preguntemos acá, preguntemos. Jonathan, ¿cuáles que son los 3 componentes de la huelga, Jonathan? Jonathan. Jorge Mario García. Profe, ahora que se tiene que ser colectiva, pacífica y temporal. Muy Profe, bien, qué pena, me ganó. esos son los 3 componentes de la huelga, que debe ser colectiva, es decir, que para todo el mundo, para todos los trabajadores. Incluso la clase pasada estuvimos viendo el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dijimos que existe una regulación legal donde le prohíbe al trabajador celebrar nuevos contratos de trabajo mientras esté en huelga, ¿sí? Por eso es colectiva, porque es para todo el mundo. También hablamos que el empleador, si quiere contratar nuevas personas, debe pedirle autorización al sindicato y además debe ser verificado esa circunstancia de necesidad con el inspector del trabajo, que conste que realmente es un tema esencial y necesario, proporcional, no por capricho del empleador para simplemente reemplazar los trabajadores que están en huelga. También dijimos que debe ser pacífica, debe ser ordenada, sin problemas, sin alteración del orden público, sin vandalismo, y debe ser temporal. Dijimos hace 15 días que la huelga solamente puede durar o tiene un límite máximo de duración mejor de 60 días, ¿sí? Una huelga pues no puede ser absoluta en el tiempo, no puede ser indefinida en el tiempo, ¿sí? Solamente como límite máximo puede durar 60 días. Dentro de esos 60 días, los trabajadores pueden cesar. Después de esos 60 días se tienen que reintegrar al trabajo y pues decidir el conflicto un tribunal de arbitramiento. ¿Qué más vimos la clase pasada? ¿Qué más dijimos? ¿Alguien que se acuerde? ¿O ahí quedamos? Profe, acerca de que los salarios tampoco se interrumpen. Bueno, dijimos que la huelga suspende el contrato de trabajo. Cuando se suspende un contrato de trabajo, ah, el efecto es que el trabajador no presta su servicio y el empleador no paga su salario. Eso se da en la gran mayoría de huelgas. Sin embargo, pues existe una excepción y es cuando la huelga se efectúa por un incumplimiento contractual o legal del empleador. En este caso, como es el empleador quien causa, origina o le da razones a los trabajadores por un incumplimiento contractual o legal,
en estos casos sí debe seguir pagando salario. También dijimos que a pesar de que pueda llegar a suspender los salarios en seguridad social o lo respectivo al sistema de seguridad social, para los que ya la vieron y los que no la han visto, espero nos veamos en el aula de clase. Y en cuanto al sistema de seguridad social, no se suspende las cotizaciones en pensión y salud. En riesgo sí se puede llegar a suspender, pero si yo fuese el asesor jurídico de la empresa, tampoco lo suspendo, ¿cierto? Para evitar de pronto una responsabilidad al momento de un accidente de trabajo, una posible enfermedad que puede suceder también durante el ejercicio de las funciones sindicales, pero pues netamente, teóricamente, la ARL se puede suspender, pero yo no lo haría como asesor empresarial si fuese quien tuviese a cargo el acompañamiento de una empresa, no suspendería tampoco la ARL, ¿sí? Digamos que por prevención de un riesgo a futuro. Y también, si no me equivoco, hablamos que la huelga se puede declarar ilegal. La huelga se puede declarar ilegal y no sé si detallamos cada uno de los numerales para declarar ilegal la huelga. Ahí sí ya, como fue ya hace 15 días, no me acuerdo. Ustedes me dicen. O ahí vamos. O si vimos cada uno de los numerales del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Muchachos, No, profe. no lo vimos. O si lo No, profe, no, vimos. señor. No, quedamos hasta ahí, no lo hemos visto. Entonces quedamos hasta ahí. ¿Alguien más dice lo mismo? ¿O hay alguna postura diferente? ¿O ahí vamos? No, profe, ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, retomamos entonces desde ahí. Retomamos desde ahí. Voy a abrir acá el Código Sustantivo del Trabajo. Y con esa pequeña contextualización de lo que finalizamos la clase pasada, mientras busco el Código Sustantivo del Trabajo, ustedes han buscado normas en la página de Secretaría del Senado. Yo desde la semana pasada estoy luchando con eso y nunca me abre. Me confirman si está mala también para ustedes. Profe, ni siquiera la consulta de los códigos ni nada funciona. Sí, está cada día como la página de Secretaría del Senado. Toca entonces la que noté. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que todo el mundo puede cesar actividades. Todo el mundo puede cesar actividades, salvo ¿quién? Eso ya lo dije. Los de servicio público esenciales. Los servicios Esenciales. públicos esenciales que tienen prohibido salir a huelga, ¿sí? El artículo 56 de la Constitución Política establece que los servicios públicos esenciales no pueden salir a huelga. Y el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo nos establece cuáles servicios pueden llegarse a considerar esenciales. Entonces, el 430 trae un listado, pero no quiere decir que sea solo lo que diga el 430. Existen más servicios públicos esenciales regulados en diferentes normas. Entonces, cuando un servicio público esencial sale a huelga, se puede declarar ilegal. Y el 450, que es el que estoy tratando de encontrar, porque la página de Secretaría del Senado está re mala. Desde la semana pasada yo estoy buscando y no me permite. El 450 establece las causales que regula la ley para declarar un cese de actividades ilegal. El 450. Ya creo que lo encontré. Aquí está. Por fin lo voy a compartir. Es 450, el Código Sustantivo del Trabajo, nos establece los casos
casos donde se puede declarar ilegal una huelga. Estamos viendo el código en pantalla. Sí, profe. Muy bien. Entonces dice, casos de ilegalidad y sanciones. Y habla, la suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos. Nos habla el artículo, o nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, que puede pasar, sea huelga, sea una manifestación pública, sea un plantón, sea una campaña, sea campañas publicitarias, sean asambleas, sea alguna maniobra o todo lo que haga el trabajador cesando su actividad, ¿sí? Cesando su actividad. Esto puede llegar a ser sujeto de análisis. Puede llegar a ser sujeto de análisis por un juez laboral. Existe un proceso laboral donde el empleador puede realizar una demanda para que el juez analice si ese cese de actividades es legal o no, si ese cese de actividades es legal o no. Y como ustedes me dijeron, no hemos detallado uno por uno cada uno de los ítems o de los, digamos, la regulación o los literales que trae el Código Sustantivo del Trabajo para que un empleador pueda llegar a decirle a un juez, declare ese cese ilegal. Entonces, el numeral A, literal A, literal A, ya eso ya lo sabemos, ya hemos dicho mucho sobre este tema y me habla de el servicio público. Dice, cuando se trate de un servicio público, ahí está en pantalla. Ahora, es importante aclarar que esa noción de servicio público no es cualquier servicio público. Como ya les he dicho, según el artículo 56 de la Constitución Política y varia jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues ese servicio público debe entenderse como un servicio público esencial. No es cualquier servicio público, debe ser catalogado como servicio público esencial por el legislador. ¿Sí? Y un servicio público esencial es aquel servicio que tiene una estrecha relación con las necesidades y los derechos fundamentales de las personas, del interés común. ¿Por qué se le prohíbe cesar la actividad? Para no poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda la población o parte de la población. Por eso no puede, digamos, de manera inicial salir a huelga. Ahora, finalizamos, me acordé, la clase pasada, hace 15 días, y manifestando que había una postura muy interesante de la Corte Constitucional, que ahí fue cuando les envié una sentencia. ¿Alguien la ha revisado o no? Que Sara dijo, profe, que eso no vaya a entrar en el examen, que yo no sé qué. Profe, la sentencia, la 009. La 009. ¿O cuál No, fue? O la SL2, que espérate, yo miro si la envié. la 2256. La 2256, sí, del 2023. Sí, el conflicto colectivo entregacional judicial. ¿Se la leyó? Sí, pues. Por los laditos. No, sí. Creo Ah, que habla de, pues, contanos qué básicamente, dice. el conflicto, dice la sentencia, gira en torno, pues, al conflicto entre la Fiscalía General de la Nación y la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano, Azonal Judicial, donde Sí, habla, creo que era de, pues, que Azonal Judicial convocó unas jornadas llamadas suspensión colectiva de trabajo, argumentando que se trataba, pues, de asambleas informativas, o sea, enmascarar exacto. o
Pues hablaron de unas asambleas y realmente lo que estaban haciendo era, digamos, una huelga o están interrumpiendo pues el servicio esencial de justicia, digámoslo ahí. Muy Y bien. la decisión de la Corte básicamente declaró ilegal la jornada de suspensión convocadas por Azonal. Esa es como la conclusión de la sentencia. Muy bien, sí, eso fue en la ciudad de Cali, donde varios En Cali. trabajadores pertenecientes a la fiscalía cesan sus actividades y eh, el empleador, o sea, la Fiscalía General de la Nación demanda para que esa huelga se declare ilegal, o ese cese de actividades mejor se declare ilegal. Ahora bien, esta sentencia tiene algo importante, tiene algo, digamos, interesante, es porque algunos aspectos, toca algunos aspectos eh, de la jurisprudencia, principalmente la Corte Suprema de Justicia y también Corte Constitucional, pero principalmente la Corte Suprema de Justicia, donde desde el año 2020, les voy a enviar aquí el radicado la sentencia, donde desde el año 2020 se las envía al grupo, según la sentencia SL, radicado SL 1680 al 2020, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, una gran magistrada académica, gran jurista. Desde el año 2020 ha habido una postura muy interesante donde ha dicho la Corte Suprema de Justicia que hay que diferenciar la actividad del servicio. Dice la Corte que una cosa es el servicio y otra cosa son las actividades que pertenecen a dicho servicio. Porque a consideración de la Corte hay actividades que no son de carácter esencial y al no ser actividades de carácter esencial, si siguen prestando servicios o derechos mínimos fundamentales, que fue lo que se analizó en el caso de la Fiscalía Jorge, ¿sí? Se analizó si ellos verdaderamente siguieron prestando derechos mínimos fundamentales y si no se puso en peligro la vida y si no se puso en peligro la seguridad de las personas. Si se sigue prestando un servicio mínimo, ha dicho la Corte en esa diferenciación entre el servicio y la actividad, que esas actividades que no prestan un servicio esencial sí pueden salir a huelga. Por ejemplo, pues aquí ya, digamos, inventándonos algo que incluso creo que pasó en la vida real. Si supongamos que unos trabajadores de EPM, que es un servicio público esencial, unos trabajadores de EPM salen a huelga, pero resulta que los trabajadores tienen un cargo o una función netamente administrativa, donde ese cese de actividades, de esa actividad administrativa, o sea, no ni los que hacen mantenimiento a la tubería, bueno, un tema administrativo que no, digamos, imaginándonos que no, su cese no afecte un servicio, que su cese no afecte derechos mínimos, salgan a huelga, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que pese a que estén en el género de servicio esencial, su actividad no genera por un cese un peligro a la población, no pone en riesgo la vida de ninguna persona y se pueden seguir prestando derechos mínimos fundamentales. Entonces, es interesante esta postura que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, donde ha manifestado
diferenciar entre el servicio y la actividad. Incluso, pues, en diferentes sentencias, no solo de temas de la fiscalía, sino como la que les mandé al grupo y acabo de enviar una imagen. También en ese caso sucedió lo mismo, pero en el tema del sector salud. Se logra diferenciar entre el servicio público esencial y actividades. Supongamos que en el sector salud, Catalina, ¿cierto que usted trabaja en el sector salud? Sí, Catalina. señor. Supongamos, Catalina, que en un hospital, pues la gran mayoría de servicios, la gran mayoría de actividades, muy seguramente prestan un servicio público esencial. Pero de pronto en una IPS puede haber, díganos usted, puede haber actividades que no presten servicio público esencial. Pónganos un ejemplo. ¿Qué puede llegar a hacer en un hospital una IPS? Los servicios de consulta externa, Consulta externa. sí, se ¿Cómo pueden qué? suspender las agendas. Control de hipertensión, citologías, se pueden suspender y aplazar. Uy, bueno, esa sí sería objeto de análisis, porque Ujú. depende Por ejemplo, en del el Hospital paciente. General, los que pueden salir a las huelgas, que pueden parar un momentico sus funciones, por lo general salen los de consulta externa, en representación de todo el hospital. Ya, consulta externa, ha pasado. Bueno, en ese caso, supongamos que si hay una actividad que no afecte los derechos mínimos de las personas, ha dicho la Corte que debe diferenciarse entre el servicio y la actividad, y estas personas sí pueden cesar sus actividades. ¿Queda eso claro o hay alguna duda sobre el primer literal? Bueno, muy Profe, bien. yo sí tengo una pregunta. Hola, dime. Profe, entonces se supone que quien determina si es un servicio o una actividad esencial es la Corte, o sea, taxativamente no está en el código. A ver, hagamos una precisión. Quien determina si un servicio es esencial o no, el primer llamado es el legislador a través de una ley. Es el Congreso legislador quien debe decir, este servicio público se considera esencial, el servicio como género. Pero las actividades, hay actividades que pueden ser no esenciales, y serán los jueces, no solo la Corte, sino los jueces, puede ser el tribunal también, dependiendo de la instancia donde esté el proceso, quien debe analizar, según todas las circunstancias fácticas, probatorias, jurídicas y aplicando incluso el propio principio de realidad sobre la forma, entre otros muchos factores, Angélica, será el juez quien debe analizar y diferenciar y determinar y calificar si esa actividad, digamos, específica de ciertos cargos o funciones realmente es esencial o no. Y será el juez, conforme a todo el debate probatorio en un, digamos, pleito judicial o litigio o el conflicto pues que se genere en un juzgado, quien va a calificar si esa actividad es esencial o no.
Entonces, el primer llamado a calificar el servicio es el legislador. Pero ese servicio puede tener, por así decirlo, subespecies o actividades, como lo ha denominado la Corte, que pueden llegar a ser consideradas no esenciales. Y eso lo determina el juez al momento de digamos, de realizar la argumentación y las razones de por qué llega con su sana crítica a tener ese convencimiento en el litigio como tal. ¿Queda eso claro, Angélica? Sí, profe, yo le preguntara porque yo me vi como un video de una sentencia donde unos trabajadores de un puerto habían salido a huelga. Entonces ellos estaban tratando de decir que la huelga era ilegal porque no estaba cumpliendo pues con los requisitos, porque ellos prestaban un servicio esencial. Entonces yo tenía la duda respecto pues a eso, pero ya con lo que usted me dice ya me queda claro. ¿Y qué pasó en ese caso? ¿Qué determinó, digamos, Profe, la justicia? ¿O no sabe? sí, se supone que al final la Corte diferenció lo que usted está diciendo entre un servicio y una actividad y le dio la razón a los trabajadores, ya que a ellos no se les puede negar ese derecho a salir a huelga. Entonces también está hablando como de que podían salir, pero hasta cierto momento, o sea, no podían hacer como una huelga extensiva, sino como muy corta. Eso fue como más o menos lo que yo entendí. Bien, sí, claro, ya dependerá del servicio. Por ejemplo, la sentencia que les mandé al grupo hace 15 días de la Fiscalía, pues la Corte hace un análisis muy riguroso y efectivamente se logra determinar que la Fiscalía o los trabajadores que estaban cesando o sea, según ese análisis probatorio, fáctico y jurídico que se dio en el litigio, la Corte logra determinar que no debían cesar sus actividades. Y incluso ellos no lo llamaron huelga, como dijo el compañero Jorge, ellos lo llamaron asambleas, con ese mismo motivo de que de pronto, quizá desde el principio, previniendo que de pronto el empleador fuese a un proceso. Entonces ellos hicieron un montón de cosas, muy probablemente asesorados por sus abogados, porque incluso el abogado de Azonal o del sindicato de la Fiscalía o de la rama judicial mejor, era bien, por así decirlo, conocedor de la ley y al final la Corte dijo, no, pues efectivamente esa actividad no podía cesar porque pues cesa toda la investigación, cesa todo el aparato judicial y declara ilegal ese cese. Pero efectivamente será los jueces de instancia quien van a calificar, Angélica, según pues el servicio que estemos analizando. Eso debe ser un análisis muy completo y riguroso. Y es hasta difícil para los jueces. Angélica, ¿queda eso ya claro, sí o no? Sí, profe, ya, gracias. Muy bien. El segundo literal, el B, dice que una huelga puede llegar a ser objeto de análisis cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos. Digamos que para poner un ejemplo, digamos muy simple, una huelga tampoco se puede realizar por capricho o por que se nos dio la gana o porque tenemos el día de hoy pereza y no queremos ver clases hasta las 10 de la noche. Una huelga pues debe tener un sentido y ese sentido es que debe ser por fines profesionales o económicos. Mal haría, por ejemplo,
y un sindicato o un grupo de trabajadores salir a huelga porque queremos simplemente joder al empleador por capricho, sin perseguir ningún fin profesional o económico. Entonces, en ese sentido, en ese caso, el literal B puede llegar a ser sujeto de análisis de los jueces. Literal C. Literal C. María Sofía, Sí, profe, qué pena, con respecto al B. dime, ¿quién me habla? Jonathan, profe. Jonathan. Profe, con respecto al literal, veo que aquí en Colombia es muy dado el hecho de las presiones políticas y se da mucho con los sindicatos cuando tratan de inmiscuirse en temas políticos. Tratan de hacer esas huelgas muy financiados por partidos y todo este tema. Sí, pasa lo mismo, pues ya tocaría, es que ahí el tema es probatorio, ¿cierto? Ya le tocaría al empleador, y en este caso, pues sí, de pronto ya es un tema, por ejemplo, político, más que económico, profesional, y de pronto, como usted lo dice, Jonathan, quizá en palabras informales haya algo debajo de la mesa, ¿cierto? Hay algo, un fin, un objetivo debajo de la mesa que puede pasar, y es por eso que el propio Código Sustantivo del Trabajo lo prevé, porque en realidad pues es algo, como usted lo dice, que puede llegar a ser real. Entonces, en ese caso, si sucede y el empleador logra probarlo, todo es un tema probatorio, y logra convencer al juez, pues el efecto será que el juez, digamos, en ese litigio judicial, mediante sentencia, diga que ese cese de actividades, pues eso tenía más bien un tinte político, no profesional, un tinte ajeno a lo que es la esencia del derecho laboral colectivo, y puede llegar a declarar ilegal. Obviamente es un tema difícil y complejo por el tema probatorio, porque es un tema interpretativo, pero volvemos a lo que le dije a Angélica, que si se llega a lograr probar y al lograr convencer la postura del juez, pues pese a que es difícil, no es imposible, porque depende de las situaciones fácticas que nos dé los elementos materiales de prueba. Le podemos decir al juez: vea, señor juez, pasó esto y esto y esto, tenemos esto y esto y esto, mire que es que se lograban probar estas cosas, este movimiento político hizo algo, mire que ellos cesaron sus actividades, pero, o sea, sí, depende pues de cómo se dé la negociación, el cese, eso tiene un montón de cosas. La consecuencia sería declarar ilegal ese cese. Muy bien, Jonathan. Literal C. Literal C. Adriana. Cuando no se haya cumplido. Ah, bueno. María Sofía, hágale, María Sofía. Ah, sí, profe, sino que usted me había llamado antes. Cuando Ah, no se bueno. haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo. Entonces, dice, cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo. Quiere decir que una huelga, o mejor, para salir a huelga, dice la ley, previamente el procedimiento de arreglo directo. ¿Qué es el arreglo directo? Es la negociación, es intentar arreglar directamente con el empleador. Entonces dice la ley, vea, para que un grupo de trabajadores salga a huelga o declare una huelga, es necesario, es un requisito, dice previamente, es un requisito necesariamente que esos trabajadores hayan intentado negociar primero con el empleador. O sea, primero se exige yo intentar llegar a un acuerdo. Primero le dice a la novia:
mi amor, venga, hablemos, tratemos de corregir estas conductas, no se me vaya los sábados a las 11 de la noche a arreglar las uñas ni a hacer la queratina. Primero hablamos, y si luego de hablar, no resulta ese arreglo, pues ahí sí se puede salir a huelga, pero es esencial y requisito primero tratar de arreglar, tratar de negociar, que eso se llama arreglo directo. Entonces, antes de ir a huelga, debemos presentar pliego de peticiones. El pliego de peticiones es como inicia el conflicto, ¿sí? Yo no puedo decirle a la pareja, no, o ustedes decirle a la pareja, no, mi amor, te voy a terminar, porque usted los sábados a las 11 de la noche se me va a jugar fútbol, y de una le termina. No puede, según la ley. Primero lo de llamar, le invito a un heladito, negocian, le dicen, mi amor, trate de poner los partidos los domingos a las 3 de la tarde, no los sábados a las 11 de la noche, y si no se llega a un acuerdo, ahí sí, los trabajadores pueden salir a huelga, pero es requisito previo tratar de negociar. Hay que agotar esa etapa de negociación que se llama etapa de arreglo directo. Ahora, esto tiene una excepción. Y es cuando el empleador, que ya se lo dije ahorita, es cuando el empleador es sujeto, deudor de obligaciones legales o contractuales. En ese caso no hay que agotar la etapa de arreglo directo. Entonces es muy diferente salir a una huelga, por ejemplo. Jorge nos debe cesantía, nos debe prima, nos debe salarios, nos debe el pago de la seguridad social, salimos a huelga, lo podemos hacer inmediatamente. Es muy diferente a que Jorge nos esté pagando cesantía, intereses, prima, vacaciones, seguridad social, y nosotros pretendamos que nos dé un día de spa, los viernes, día de spa. Nosotros Como lo que pasó con Avianca. muy parecido, muy parecido. Entonces, es muy diferente las circunstancias. Si yo quiero un día de spa, yo primero debo intentar la negociación con Jorge, porque si no la intento, pues ya tienen en pantalla el literal C, dice que puedes llegar a ser evaluada por los jueces para declarar la ilegalidad. Literal C. Literal D. Dice. Vamos a ver aquí a Adriana, ahorita que la llamamos y ya había llamado a María Sofía. Cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley. Bien, entonces pregunta, ¿la huelga puede ser o un cese de actividades puede ser declarado sin pasar por la Asamblea General? No. Un cese de actividades puede ser declarado sin pasar por la Asamblea General, ¿sí o no? No, profe, porque ahí está diciendo que tiene que ser declarada por la Asamblea General. Cristian, ¿usted qué dice? Si están los estatutos, sí, puede ser. Si están los estatutos, sí puede ser. Profe, yo siento que depende, yo siento que puede que hayan unas excepciones para que no necesariamente tenga que ser declarada por la Asamblea. Yeah. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? El último. Manuel, a ver, Manuel, escuchemos a Manuel. Manuel, ¿qué dice Manuel? ¿Se fue? ¿O está acá?
Yo lo busco, Manuel. Sí, está ahí, Manuel. Aló. Hola, dígame, Manuel. Sí. No, ¿Qué? profe, pues yo pienso que no, porque según los padres ganan. Bueno, se le fue. A ver, cuando miramos este literal dice, cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué nos está, digamos, diciendo la ley? El Código Sustantivo del Trabajo o el legislador, al momento de redactar este artículo, concretamente el literal D, el legislador reconoce la posibilidad de cesar actividades, concretamente cuando estamos en un sindicato, hay presencia de sindicato, el legislador reconoce que puede haber cese de actividades, incluso sin la declaración y la votación formal de la Asamblea General, que fue lo que pasó con la sentencia que yo les envié al grupo. Pues precisamente los trabajadores de la Fiscalía, como eran conocedores de ley, seguramente Azonal tiene buenos abogados, conocedores del derecho laboral colectivo, ellos cesaron sus actividades y nunca hicieron asamblea general. Además, porque ellos sabían que no podían hacerla. ¿Sí? Nunca hicieron asamblea general. El sindicato para decirle a los asociados, por ejemplo, el sindicato Sintrasalón y somos todos. Entonces, a todos les mandamos comunicados como sindicato y los citamos a asamblea extraordinaria para votar si salimos o no a huelga. Y el legislador reconoce que el cese de actividades puede hacerse sin la asamblea general, sin que haya una declaración y votación formal. Sin embargo, si se realiza de esa manera, o sea, desde el principio de la realidad, hay cese de actividades, que fue lo que hizo la Fiscalía. La Fiscalía cerró un montón de casas y de oficinas, está rascando la espalda, cerró y hubo cese de actividades. Pero esa conducta, aunque haya cese, la ley dice, si existe sindicato, pues no lo dice la ley, eso es la interpretación que se le da. Si existe sindicato, ese cese de actividades ese cese de actividades tiene que ser declarado y votado, o sea, debe haber una votación por la Asamblea General del Sindicato. Porque si no se realiza por la Asamblea General del Sindicato, trae la consecuencia que le da la oportunidad al empleador, pues dice, sí hay cese, sí existe cese, sí puede existir, pero le da la oportunidad al empleador que vaya donde un juez por no haber seguido el protocolo, es un simplemente protocolo de ley, que vaya donde un juez para que le diga al juez que declare ese cese como ilegal. Entonces, si hay cese, pero si no se hace, si hay sindicato o debe haber sindicato, si no se hace a través de la Asamblea General del Sindicato por votación, donde digan todos votamos y elegimos y que si vamos a salir a huelga, si no se hace así, eso puede ser sujeto a declararse ilegal el cese.
por principio democrático. María Sofía, ¿ibas a preguntar algo? No, profe. Ya lo que iba a preguntar usted me lo resolvió. Jorge. Profe, casos se han visto y cuando de pronto esa asamblea, digamos, o no digamos la asamblea, sino los dirigentes o las personas, bueno, me contesto yo también, digamos, que se presta para malos manejos y que se, digamos, se pongan a favor del empleador y no cite, digamos, esa junta inicial o los encargados, ¿qué puede pasar? Pues si digamos, los directivos del sindicato no están como muy de acuerdo con que haya esa huelga y ellos no citan por asamblea, no citan la asamblea para poder llevar eso a votación, sino que dilatan el proceso. Y eso lleva a que los miembros del sindicato cesen las actividades. Sí, en ese Pero me imagino caso, que como las demás asambleas puede ser votada, puede ser citada por algún otro miembro, me imagino pues. sí, en ese caso toca mirar, o sea, toca mirar, porque las asambleas, hay asambleas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Toca toca mirar. Si está cerca la asamblea ordinaria, le estoy hablando de las soluciones prácticas, ¿cierto? Si está cerca la asamblea ordinaria, digamos que estamos muy cercanos a la asamblea ordinaria, se puede esperar a la asamblea ordinaria y antes de empezar la asamblea, así como cuando ustedes van no es lo mismo, pero digamos que la forma de hacerlo cuando ustedes van o de pronto si lo han visto o lo han escuchado, cuando hay una asamblea de propietarios. Entonces, si está cerca, hay que esperar a la asamblea ordinaria y todo el mundo va y se establecen de común acuerdo, ya es una votación, ya no es un tema, perdón, ya no es un tema de decisión de los directivos, sino que es un tema de elección de toda la asamblea y se acuerdan los puntos a tocar, ¿sí? Entonces, estamos 100 afiliados y entre esos 100 vamos a decir, vean, estos son los puntos. Primero llegamos a un acuerdo de los puntos que vamos a hablar. Entre ellos, votar si vamos a salir a huelga o no. Y obviamente va a ganar, o sea, depende de la cantidad de trabajadores que estén de acuerdo o no. Si llega a ganar el sí, tienen que tocarlo y tienen que votar. Y ya en la votación, en esa votación, ya depende de cómo queden las votaciones, los resultados, pues el sindicato debe salir a huelga o no, ya por principio democrático. ¿Sí? Gústele o no le guste, es lo que gane según todo el sindicato. Ahora, si no es por asamblea ordinaria, sino que es por una asamblea extraordinaria, digamos que se solicite por un afiliado, y el sindicato se niega y quizá de pronto ¿cómo lo dijera yo? De una manera caprichosa, sin sustento, sin razón y sin motivo, hay que mirar varias cosas. Por ejemplo, como si de pronto ese sindicato tiene un superior jerárquico, que sería una federación, ¿sí? Por ejemplo, existe el sindicato de maestros de ADIDA, pero ADIDA tiene un sindicato más grande de un rango superior, o en palabras sencillas, llamémoslo superior jerárquico,
y esos afiliados pueden llevar esa controversia a la federación para que sea la federación quien decida esa controversia y llegue a solucionar el caso. Otra alternativa, en caso tal que de pronto no exista la federación, no exista superior jerárquico, porque puede pasar, ya eso depende de los tipos de sindicatos, puede entonces acudir al Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo puede llegar a ser mediador del conflicto. O ya en última instancia, ya pues siendo muy exagerados o no exagerados, puede llegar a pasar, se puede hacer una acción de tutela por una obligación de hacer, para que sea el juez quien revise. ¿Sí? Obvio, pueden pasar muchas cosas, además que pueden llegar a pasar más, pero serían como los aspectos más inmediatos. Jorge. Listo, profe, mil gracias. Muy bien. Entonces, si vamos en el literal D, sigue el E, otra causal. Hola. Pero entonces, a ver si entendí. Se supone que debe haber una aprobación por la Asamblea General de todos los trabajadores, ¿cierto? Pero Por si la la Asamblea General del sindicato, sí. del sindicato, no, entonces no entendí. Porque Sí, se supone que dígame. yo entendí que por la Asamblea General de los Trabajadores, pero que si en el lugar hay sindicato, entonces por la Asamblea del sindicato. Bueno, eso también depende. Depende, que bueno, aclaremos esto de una vez. No me acuerdo si yo ya lo había dicho o no, pero dependerá también, no me acuerdo si fue en este grupo o en otro, y fue en este grupo o en otro, no recuerdo, no logro recordar. Igual, bueno, no importa. Depende si el sindicato es mayoritario o minoritario. Si el sindicato es mayoritario o minoritario. ¿Cómo decir que si es mayoritario o minoritario? Va a depender de cuántos afiliados tenga el sindicato dentro de esa empresa. ¿Por qué? Porque si el sindicato es minoritario, o sea, tiene minoritario, supongamos, Adriana, que somos 200 trabajadores. Somos 200 trabajadores de la empresa, pero el sindicato tiene 60 trabajadores afiliados, es decir, son minoritarios, son menos los afiliados que hay en el sindicato comparado con el total de los trabajadores que hay en una empresa. Si el sindicato es minoritario, sí o sí, se debe hacer una votación por todos los trabajadores de la empresa. ¿Qué cuántos eran, Adriana? ¿Cuántos eran en el ejemplo que usted acaba de poner? Sí, los trabajadores de la 200. empresa, 200. Entonces, si el sindicato es minoritario, tiene menos trabajadores, 60 comparado a 200. En ese caso, como hay más gente en la empresa que en el sindicato, se requiere hacer una votación de todos los trabajadores de la empresa, donde debe haber una votación, además porque como la huelga es colectiva y eso tiene implicaciones para todos, se debe hacer una votación de todos los trabajadores de la empresa y ganará la mayoría absoluta. Como el sindicato solamente tiene 60, en este caso, al haber 200 trabajadores de la empresa, se necesita la votación de los 200, y se podrá salir a huelga siempre y cuando haya una votación favorable de 101, que sería la mayoría absoluta.
cuando el sindicato sea minoritario. Pero, hasta ahí me ha entendido, ¿cierto o no? Para seguir. Sí, profe. Pero si el sindicato es mayoritario, es decir, hay más afiliados al sindicato comparado según los parámetros de los trabajadores de la empresa, supongamos que tenemos la misma empresa, y hay 200 trabajadores, los mismos 200 trabajadores, pero ya el sindicato no tiene 60, sino que tiene, pongámosle, 160 trabajadores. Ahí en este caso, en este segundo caso, ¿el sindicato es minoritario o mayoritario? Mayoritario. Mayoritario, porque hay muchos más afiliados en el sindicato. En este caso, en este segundo caso, ya no se necesita. ¿Cuánto fue que dije que tenía el sindicato? 160. Sí, profe. En este caso, como el sindicato es mayoritario, ya no se necesita la votación de todos los trabajadores. En ese caso puntual, solamente se necesita la mayoría de la Asamblea General, que la Asamblea General son esos 160. Entonces ya no necesito los 200, sino que se necesita la mitad más 1 o la mayoría absoluta de la Asamblea General. En este caso dijimos 160, se necesitarían la votación de 81. Esa sería la regla. Entonces dependerá también si el sindicato es mayoritario o minoritario. Siempre hay que hacer asamblea y votación, porque si no se hace asamblea o votación, esa huelga puede llegar a ser sujeta o puede llegar o le da la oportunidad mejor al empleador de realizar la demanda para que el juez la califique o no como ilegal. Adrián, ¿queda más preciso eso? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo una pregunta. Bien. ¿Me escucha, profe? Sí, pero no sé quién me está hablando porque no me ha aparecido. Joan Vaquero. Hola, Joan. Profe, usted hace la mención acerca de los jueces, pero no sé si dentro de los estatutos o la creación del sindicato se hable sobre que se lleve por arbitramiento. No puede ser por estatuto. Por estatuto no puede ser, porque el estatuto, ¿quién lo realiza? El empleador. No. Los Los estatutos de la empresa. No, el sindicato. Ah, lo hacen los empleadores. Lo digo, los trabajadores. El propio sindicato. En la empresa, pues puede haber estatutos de pronto por el ámbito comercial y muy probablemente existe un reglamento interno de trabajo que es el que pone las condiciones de trabajo. Eso lo elabora la empresa. La empresa, ¿sí o no? Sí. Y los estatutos de un sindicato lo elabora el propio sindicato, que es poner las reglas del juego, de cómo va a operar y cuál va a ser el objeto y cómo puede actuar y, bueno, un montón de cosas en ese sindicato. Es lo que regula el sindicato como tal. No puede mediante estatutos regularse que ese cese de actividades va a ser calificado por un tribunal, porque es la elaboración de los estatutos es un tema unilateral de una sola parte.
En este caso sería unos trabajadores colegiados que se unieron para crear un sindicato y no se estaría solicitando la opinión del empleador. Pero pese a que en los estatutos no se puede regular qué cese de actividades sea calificado por un tribunal, sí se puede, mediante un acuerdo, Un compromiso. un compromiso, muy probablemente convención colectiva, ¿sí? En palabras informales, las dos partes están de acuerdo, que es bien difícil, pactar que eso lo resuelva un tribunal de arbitramiento, pero es bien complicado que eso llegue a pasar. Primero, porque es oneroso. Y segundo, no sé qué tan conveniente sea eso, pero puede llegar a pactarse, no por estatutos, sino por un acuerdo. Y es bien difícil que, por ejemplo, el empleador acepte o el sindicato también esté interesado en ello. ¿Queda eso claro, Joan? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué íbamos? Íbamos para el E. ¿Sí o no? Íbamos para el Sí, E. profe. David, léenos el E. O sea, usted me preguntó por los estatutos, definitivamente Joan, porque los estatutos los elabora solamente el sindicato, no tiene que pedirle ninguna opinión al empleador. Eso ya se realizaría a través de un acuerdo. David, literal E. Sí, señor. Cuando se efectuare antes de los 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de huelga. Muy bien. Dice el artículo, cuando se efectuare antes de los 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de la huelga. Quiere decir esto, que una vez terminada la etapa de arreglo directo o de negociaciones, sea todos los trabajadores de la empresa, como le expliqué a Adriana, o sea la Asamblea General del Sindicato, agotada esa etapa de negociaciones, se tienen máximo 10 días hábiles, para votar y ejecutar la huelga. Dice la ley. Dice, o después de 10 días hábiles. Entonces, agotada esa etapa de arreglo directo, máximo tenemos 10 días hábiles para ejecutar la huelga. Si luego de intentar negociar, hacemos o nos relajamos, no hacemos asamblea o la hacemos y decidimos huelga y salimos por allá al día 13, 14, 15, 16, es un simple formalismo de ley. Dice la ley, puede ser declarada ilegal. O incluso, cuando se realice en los primeros 2 días. ¿Cómo así? Supongamos que intentamos negociar con el empleador. No logramos negociar. No llegamos a un acuerdo. Hacemos asamblea. Y en la asamblea votamos a favor de la huelga. Decimos, sí, vamos a presionar al empleado, salimos a huelga. Según la ley, hacemos esa votación, declaramos que vamos a salir a huelga. Los 2 primeros días, el día 1 y el día 2, todo debe estar en calma. Y a partir del día 3, se puede salir a huelga. Entonces tiene un límite mínimo
y un límite máximo. El límite mínimo, los 2 primeros días, no se puede hacer nada. Y máximo le da 10 días hábiles para ejecutar la huelga, porque si deja pasar también los 10 días hábiles, puede el empleador acudir pues a la justicia ordinaria para que declare ilegal simplemente por un tema temporal. Es un tema, un formalismo de ley que establece el legislador, nada más. Muy bien. Literal F, que esta pues ya hemos hablado también, que es un componente de la huelga, que ya se los había dicho hace 15 días. ¿Qué dice el literal F? Andrés Barreto, ¿qué dice el literal F? Profe, dice, cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Ya se los había dicho, la huelga debe ser pacífica, no debe existir disturbios, no debe haber alteración del orden público, porque si el cese de actividades no está limitado, incluso el sindicato debe ser garante de eso, cuando el cese de actividades no se limita a ser pacífico y ordenado, el empleador puede hacer el proceso para que se declare ese cese de actividades ilegal. Aquí, en este numeral sí les tengo que decir que a veces es complejo, a veces es difícil cuando ese cese, digamos que puede hacerse fuera de las instalaciones de la empresa, digamos, afuera de las oficinas o en los alrededores de las oficinas, porque en esos casos, el tema probatorio es un poquitico complejo, esta causal, porque a veces es difícil probar, obvio pues depende de cómo se constituya la prueba, pero a veces es difícil probar cuando la huelga se hace en los alrededores, por ejemplo, de las instalaciones, que una persona que hace un acto de pronto no pacífico o pacifista pertenece realmente al sindicato, porque pues así como pasa en las manifestaciones y otras cosas, puede estar infiltrado por sujetos externos que alteren el orden. Entonces, toca demostrar que realmente pues es los trabajadores de la organización sindical que dieron lugar a alteración, desorden y otros temas pues similares. Pero si se llega a probar, obviamente el juez puede analizarlo y declarar ilegal la huelga. Y por último, el literal G, el último literal que nos sirve para declarar o para llegar a declarar ilegal una huelga, nos lo va a colaborar leyendo el doctor Kevin José. Literal G. Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas. Sí, dice, cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas. Digamos que eso es respetar el propio organigrama o el propio diseño de un Estado, la soberanía de un Estado. Mal haría, por ejemplo, pues para que pongamos algo bien sencillo de entender, que salgamos a huelga unos arquitectos porque nos da la gana de ser jueces laborales del circuito y los arquitectos quieren ser jueces, pues eso
no tiene sentido, no da. O vamos a salir a huelga porque queremos ser el alcalde de Medellín. O vamos a salir a huelga porque, o sea, por alguna potestad de una autoridad pública, ¿sí? Eso no tiene sentido, eso tiene un diseño, digamos, estatal, que no soy el más experto de eso, el profesor Charles, para los que ya han visto con él, les abunda más, pero es ilegal, digamos, exigir a una autoridad la ejecución de algún acto que es la facultad de la autoridad, no de un trabajador o un sujeto en particular. Por ahí alguien como que iba a hablar o no. Muy bien. Bueno, entonces cuando se cumplen estos numerales, o cuando digamos de pronto puedan llegar a existir estos literales del numeral primero, es más técnico, literales del numeral primero, el empleador puede elaborar una demanda. Y esa demanda, digamos que es una consecuencia importante, y quizás si se logra declarar la ilegalidad, negativa para los trabajadores, porque dice el numeral segundo. ¿Quién? Vamos a ver, espera un momentico. ¿Quién no hemos llamado? Lacey Valentina. Lacey. Profe, dice, declarada la ilegalidad de una suspensión o paro de trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieran intervenido o participado en él. Y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá calificación judicial. Entonces, el efecto, digamos, más grave de declarar ilegal la huelga es que el empleador queda automáticamente facultado para despedir a los trabajadores con justa causa por cesar sus actividades de manera ilegal. Incluso, véanlo acá, dice el artículo, incluso los trabajadores amparados por fuero. Todavía no hemos llegado al tema de fuero, si no lo hemos detallado, pero sí hemos dicho que hay ciertas personas que, digamos, tienen una protección especial, lo que se denomina la estabilidad laboral reforzada, que lo vamos a detallar, pero hay ciertas personas que tienen una especial protección del Estado y no se pueden despedir. Para poder ser despedidos requieren un permiso del inspector, del juez laboral, ni siquiera el inspector, del juez laboral, tratándose de fuero sindical. Es diferente a los otros fueros, porque los otros fueros, por ejemplo, embarazo, se requiere el permiso del inspector del trabajo. Acá no, acá se requiere un permiso del juez laboral. Entonces, si se declara ilegal la huelga, se puede despedir con justa causa a los trabajadores, incluso los que están amparados por fuero, y no se requerirá entonces permiso, ya simplemente queda facultado el empleado. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Adrián. Lo de la sentencia que nos mandaste a leer decía que la Corte pues dijo que declaraba ilegal la huelga y que siguieran como la negociación con los trabajadores.
Entonces a mí me surgió la duda de por qué no los despidieron. Porque ya es una decisión del empleador, ya es una facultad del empleador si decide dar por terminado o no el contrato de trabajo. Y pues muchas veces, digamos que, o sea, en ese tema de la fiscalía, pues uno no sabe qué hay detrás de eso, ¿cierto? Uno lee la sentencia, pero hay muchas cosas que pueden pasar ya en el tema no legal, sino administrativo de la empresa. Y normalmente, pues los trabajadores de la fiscalía, yo aquí pues imaginando, ¿cierto? Normalmente los trabajadores de la fiscalía son abogados, entonces despedirlos a ellos es un chicharrón impresionante porque muy seguramente van a ir a buscar protección en una corte internacional, en la OIT, van a hacer acciones de tutela. Es el tema de costo-beneficio. Ahora no sabemos, pues nosotros, la sentencia que yo les mandé de Azonal de la fiscalía, simplemente nos limitamos o la sentencia se limita a estudiar y analizar si ese cese de actividades fue legal o fue ilegal. Pero nosotros a la hora de la verdad, pues, o por lo menos yo, no sé si efectivamente Adriana, la fiscalía logró no, tomó la decisión de despedir a ciertos trabajadores o no. Ya ese tema es facultativo de la empresa. Y además, también hay, ya eso no lo dice la empresa, pero hay, digamos, jurisprudencia y teorías donde el empleador para despedir también debe hacer un análisis riguroso. Tampoco, pues, o sea, si es una facultad, pero esa facultad, digamos que tiene unos protocolos y requisitos, porque, por ejemplo, Adriana, supongamos que la fiscalía trabaje en lo mismo, pues muy parecido a lo de ahorita, que en la fiscalía trabajen 400 personas, por poner un ejemplo. Y supongamos que de las 400 personas, supongamos que 201 o 300 personas votaron sí a la huelga, 400, digamos que 300 personas sí votaron, sí, vamos a huelga. Pero 100 personas dijeron, no, yo no quiero salir a huelga. Pero como gana la mayoría absoluta, o como gana, digamos, la voluntad popular, a pesar de que esas 100 personas no estuvieran de acuerdo con la huelga, ya vimos que la huelga es colectiva y les obliga a salir a huelga. Entonces, también, por ejemplo, los empleadores, en este caso concreto la fiscalía, si llegase a despedir un trabajador por haberse declarado ese cese ilegal, debe también determinar que ese trabajador que va a despedir fue un sujeto activo de la huelga, porque puede pasar que Adriana no estuvo de acuerdo, pero le tocó salir a huelga, se fue para su casa. ¿Sí? ¿Qué culpa tuvo Adriana que haya ganado el sí? Y despidan a Adriana. Eso también puede llegar a tener implicaciones porque Adriana no fue sujeto activo de la huelga, le tocó salir a huelga, pero no fue sujeto activo. Por el contrario, Jorge sí estaba de acuerdo con la huelga y fue el que puso allá las vallas, las camisas, las banderas, llevó los tambores. Entonces, en ese caso, de pronto, el empleador puede dar por despedido su contrato de trabajo. Pero eso es todo un análisis pues, que hace la empresa. Y digamos que para concluir, Adriana, pues al final será una decisión del empleador, porque también puede pasar, por ejemplo, que esos abogados de la fiscalía
sean buenos, sean buenos. Y quizá yo despedirlos, pues yo no, la fiscalía despedirlos y quizá eso en vez de traer, digamos, un beneficio, traiga ¿cómo lo dijera? Un tema, pues una dificultad, traiga una dificultad, porque incluso Adriana, usted se leyó toda la sentencia, Sí, profe. incluso si acuerda, la fiscalía sale, digamos que cesa sus actividades y uno de los motivos, por no decir que el motivo, pero uno de los motivos era la falta de personal. No sé si se acuerda que ellos, el sindicato, digamos que solicitaba más gente, porque no estaban dando, en palabras informales, abasto, pues era mucha la cantidad de trabajo y ellos decían, no, necesitamos tantos, yo no sé qué auxiliares, tantos investigadores, tantos, yo no sé qué. Entonces, si la fiscalía, por ejemplo, toma la decisión de despedirlos a todos, quizá puede llegar a ser antes un efecto negativo, porque está bien congestionada, le están pidiendo gente y antes los echa y vamos a paralizar más la cosa. Entonces, pese a que es una facultad legal, también se analizan protocolos, requisitos y temas administrativos. No quiere decir que por declarar un cese ilegal, la empresa efectivamente termine los contratos de trabajo, o si lo haga, ya es una decisión de la empresa. Y tampoco sé si realmente los despidieron o no. Ya está ahí, pues no, la sentencia no lo dice. Ok, Pero pues profe. queda claro como por así decirlo, el Sí, sentido. pues por el hecho de declararla ilegal y que se le abra como esa facultad al empleador de despedir o no, no significa que los va a despedir, ya es decisión de... Porque, por ejemplo, puede que Adriana sí fue sujeto activo, pues resulta que Adriana es una fiscal, o sea, la tesa del derecho penal. Si yo saco a Adriana, estoy sacando el derecho penal colombiano, o sea, la jurista más jurista de Colombia. Entonces yo analizo también esa situación y digo, uy, no, pero venga, sí está, pero vamos a sacar a Adriana. Y uno va y mira los casos en la fiscalía y Adriana es la que más produce, la que más audiencias va. Entonces, eso pues sí, es una facultad. Como usted lo dice, ya el empleador decide. Profe, y también hay que, en ese caso, ver el código del servidor público y el reglamento, el reglamento del trabajador dentro de la entidad pública. Sí, claro, porque por ejemplo, pues... Porque sacar una persona que esté en nombramiento por parte de la fiscalía es muy, muy complejo. O que no esté en nombramiento. Por ejemplo, póngale que sea un juez de carrera administrativa que se haya ganado el concurso, es bien complejo. Entonces, sí, eso tiene un montón de cosas. Pero sí, pues ya es un tema ya administrativo. Es una facultad que hay que analizar y que obviamente los asesores de la empresa también, pues deben determinar muchas cosas. Ahora, no pongamos en la fiscalía, estamos en una empresa acá o la rama judicial, sino que estamos acá Lo que pasa es que con el Estado nos complicamos un poquito, pero estamos aquí en Medellín con la empresa Joan Vaquero Arepita Sas y vamos a sacar la cocinera y la cocinera está haciendo las papas venezolanas bien malucas, eso no tiene ninguna sazón, saquémosle listo. Eso tiene pues un análisis riguroso, como dice Joan también. Hay que mirar muchas cosas. Pero qué pasó, no sé, la verdad no sé. Ahí les queda de tarea. Adriana, le queda de tarea. ¿Qué pasó luego de la huelga? O bueno, de la huelga no, ¿qué pasó luego de la sentencia que declaró ilegal ese cese? Por ejemplo,
en EPM, hace como 20 años, pasó que la Corte declaró ilegal un cese. Y eso pasó mucho tiempo y esos trabajadores llevaron ese tema a una corte internacional y después como de 23 años, una corte internacional dijo no los podían despedir. Entonces, claro, como una corte internacional dijo no los podían despedir, los trabajadores de PM hacen acción de tutela y mediante acciones de tutela logran el reintegro. Entonces también eso, o sea, eso tiene muchos juegos, eso no es fácil y también hay que analizar muy bien las circunstancias para que en vez de que sea una facultad, eso luego no se convierta en un problema y hasta en un problema de dinero, porque pues ahí hay implicaciones del dinero y muchas cosas que pueden llegar a pasar, como todo en el derecho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, viendo los escenarios, esos son los 4 escenarios del derecho laboral colectivo: los sindicatos, la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Y le vamos a dar paso entonces a otro tema que es la clasificación de los sindicatos. Muchachos, me dan 5 minutos, por favor, yo entro al baño para que empecemos el otro tema. Claro, profe. Profe, o si ¿Quieren, nos vamos a un descansito. ¿Quieren descansar? ¿O quieren seguir y nos vamos a las 9? No, si descansa. Descansito. Profe, descansar y nos vamos a las 9. Pero descanso de 10 minutos y nos vamos a las 9. Exacto. Listo, entonces 10 10 minutos. minutos para preparar un café, ir al baño y seguir. Listo, entonces empezamos en 10 minutos nuevamente. 10 minuticos para que se despegue un momentico.